Catequesis de San Juan Pablo II sobre la resurrección de Cristo. Jesucristo trae el Espíritu Santo. Su Santidad Juan Pablo II, 12 de agosto de 1987. 1. Jesucristo, el Hijo de Dios, que ha sido mandado por el Padre al mundo, llega a ser hombre por obra del Espíritu Santo en el seno de María, la Virgen de Nazaret, y en la fuerza del Espíritu Santo, cumple como hombre su misión mesiánica hasta la cruz y la resurrección. En relación a esta verdad, que constituía el objeto de la catequesis precedente, es oportuno recordar el texto de San Ireneo que escribe: El Espíritu Santo descendió sobre el Hijo de Dios, que se hizo Hijo del Hombre, habituándose junto a él a habitar en el género humano, a descansar en los hombres y realizar las obras de Dios, llevando a cabo en ellos la voluntad del Padre, transformando su vetustés en la novedad de Cristo. Es un pasaje muy significativo que repite con otras palabras lo que hemos tomado del Nuevo Testamento, es decir, que el Hijo de Dios se ha hecho hombre por obra del Espíritu Santo y en su potencia ha desarrollado la misión mesiánica para preparar de esta manera el envío y la venida a las almas humanas de este Espíritu que todo lo escudriña hasta las profundidades de Dios. 1 Corintios 2:10, para renovar y consolidar su presencia y su acción santificante en la vida del hombre. Es interesante esta expresión de Ireneo, según la cual el Espíritu Santo, obrando en el Hijo del Hombre, se habituaba junto a él a habitar en el género humano. 2. En el Evangelio de Juan leemos que el último día, el día grande de la fiesta, se detuvo Jesús y gritó diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Al que cree en mí, según dice la Escritura, ríos de agua viva manarán de sus entrañas. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había sido dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Juan 7, 37 al 39. Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo sirviéndose de la metáfora del agua viva, porque el Espíritu Santo es el que da la vida. Juan 6, 63. Los discípulos recibirán este Espíritu de Jesús mismo en el tiempo oportuno, cuando Jesús sea glorificado. El evangelista tiene en mente la glorificación pascual mediante la cruz y la resurrección. 3. Cuando este tiempo, o sea, la hora de Jesús, está ya cercana, durante el discurso en el cenáculo, Cristo repite su anuncio y varias veces promete a los apóstoles la venida del Espíritu Santo como nuevo Consolador, Paráclito. Les dice así: Yo rogaré al Padre y os dará otro abogado que estará con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Vosotros le conocéis porque permanece con vosotros. Juan 14, 16, 17. El abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Y más adelante, cuando venga el abogado que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan 15, 26. Jesús concluye así: Si no me fuere, el abogado no vendrá a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré. Y al venir éste, amonestará al mundo sobre el pecado, la justicia y el juicio. Juan 16, 7 al 8. 4. En los textos reproducidos se contiene de una manera densa la revelación de la verdad sobre el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Sobre este tema me he detenido ampliamente en la encíclica Dominum et Vivificantem. En síntesis, hablando a los apóstoles del cenáculo, la vigilia de su pasión, Jesús une su partida ya cercana con la venida del Espíritu Santo. Para Jesús se da una relación casual. Él debe irse a través de la cruz y de la resurrección, para que el Espíritu de su verdad
pueda descender sobre los apóstoles y sobre la Iglesia entera como el abogado. Entonces el Padre mandará al Espíritu Santo en nombre del Hijo, lo mandará en la potencia del misterio de la redención, que debe cumplirse por medio de este Hijo, Jesucristo. Por ello, es justo afirmar, como hace Jesús, que también el mismo Hijo lo mandará, el abogado que yo os enviaré de parte del Padre. Juan 15, 26. 5. Esta promesa hecha a los apóstoles en la vigilia de su pasión y muerte, Jesús la ha realizado el mismo día de su resurrección. Efectivamente, el Evangelio de Juan narra que, presentándose a los discípulos que estaban aún refugiados en el cenáculo, Jesús los saludó y mientras ellos estaban asombrados por este acontecimiento extraordinario, sopló y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo, a quien perdonaréis los pecados les serán perdonados, a quien se los retuviereis les serán retenidos». Juan 20, 22 al 23. En el texto de Juan existe un subrayado teológico que conviene poner en relieve. Cristo resucitado es el que se presenta a los apóstoles y les trae el Espíritu Santo, el que en cierto sentido lo da a ellos en los signos de su muerte en cruz, les mostró las manos y el costado, Juan 20:20, y siendo el Espíritu que da la vida, Juan 6:63, los apóstoles reciben junto con el Espíritu Santo la capacidad y el poder de perdonar los pecados. 6. Lo que acontece de modo tan significativo el mismo día de la resurrección, los otros evangelistas lo distribuyen de alguna manera a lo largo de los días sucesivos, en los que Jesús continúa preparando a los apóstoles para el gran momento, cuando en virtud de su partida, el Espíritu Santo descenderá sobre ellos de una forma definitiva, de modo que su venida se hará manifiesta al mundo. Este será también el momento del nacimiento de la Iglesia. Recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el extremo de la tierra. Hechos 1, 8. Esta promesa, que tiene relación directa con la venida del Paráclito, se ha cumplido el día de Pentecostés. 7. En síntesis, podemos decir que Jesucristo es aquel que proviene del Padre como eterno Hijo. Es aquel que ha salido del Padre haciéndose hombre por obra del Espíritu Santo, y después de haber cumplido su misión mesiánica como Hijo del Hombre, en la fuerza del Espíritu Santo, va al Padre, confer Juan 14:21, marchándose allí como Redentor del mundo, da a sus discípulos y manda sobre la Iglesia para siempre al mismo Espíritu en cuya potencia Él actuaba como hombre. De este modo Jesucristo, como aquel que va al Padre por medio del Espíritu Santo, conduce al Padre a todos aquellos que lo seguirán en el transcurso de los siglos. 8. Exaltado a la diestra de Dios y recibida del Padre la promesa del Espíritu Santo, Jesucristo le derramó. Hechos 2:33. Dirá el apóstol Pedro el día de Pentecostés: y puesto que sois hijos, envió Dios a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo que grita: Abba, Padre. Gálatas 4:6. Escribía el apóstol Pablo. El Espíritu Santo que procede del Padre, confer Juan 15:26, es al mismo tiempo el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu del Hijo. 9. Dios ha dado sin medida a Cristo el Espíritu Santo, proclama Juan Bautista, según el cuarto Evangelio, y Santo Tomás de Aquino explica en su claro comentario que los profetas recibieron el Espíritu con medida y por ello profetizaban parcialmente. Cristo, por el contrario, tiene el Espíritu Santo sin medida, ya como Dios, en cuanto que el Padre mediante la generación eterna le da el aspirar, soplar, el Espíritu sin medida, ya como hombre, en cuanto que, mediante la plenitud de la gracia, Dios lo ha colmado del Espíritu Santo, para que lo efunda en todo creyente. El doctor angélico se refiere al texto de Juan 3:34, porque aquel a quien Dios ha enviado habla palabras de Dios, pues Dios no le dio el Espíritu con medida, según la traducción propuesta por ilustres biblistas.
Verdaderamente podemos exclamar con íntima emoción, uniéndolos al evangelista Juan: de su plenitud todos hemos recibido. Juan 1:16. Verdaderamente hemos sido hechos partícipes de la vida de Dios en el Espíritu Santo. Y en este mundo de hijos del primer Adán, destinados a la muerte, vemos erguirse potente a Cristo, el último Adán, convertido en espíritu vivificante. Primera de Corintios 15:45.